a ver un lindo pasito con un boleo dinámico que después también vas a poder hacer al ritmo del vals. ¿Dale? Vamos a trabajar. Otra vez. Dale, vuelta. Dale, que se corta, dale. Hola, hoy vamos a hacer un lindo pasito con un boleo dinámico que después vamos a poder hacer también al ritmo del vals. ¿Preparados? ¿Listos para trabajar? Vamos. Bueno, como vieron en la demostración al principio de esta clase, la figura tiene una salida y el hombre camina hacia la derecha. Vamos a empezar a trabajar y lo vamos a mostrar. El secreto en esta posición, por ahora vamos a hacer en esta posición para practicar, ¿sí? Hago una salida, hago una suspensión, cambio el peso del cuerpo y me acomodo para caminar por el otro lado. Un paso corto y ahora viene un paso profundo con 8 atrás. ¿Ven este movimiento? Lo voy a hacer nuevamente. Un 8 profundo porque esto me va a permitir marcar un voleo y un retorno hacia la línea de baile para ir al cruce de la mujer con un leve suspensión para descruzar. ¿Ok? Vamos nuevamente. Vamos a hacerlo desde el inicio, pero me voy a tomar en el abrazo para que puedan ver cuál es el juego que tengo acá en el torso. Lo hago levemente y lentamente. Salida, hago una suspensión. Ahora cambio el peso del cuerpo y acomodo el torso. ¿Ven? Hago un paso de este lado y marco un 8 profundo. Ahora hago un voleo de este lado, regreso hacia el otro lado con un vaivén, hago un paso corto y una salida cruzada con una suspensión en el descruce. ¿Qué hacemos ahora los hombres para marcar esta figura? Vamos a hacerlo lentamente para que lo puedan ver. Yo voy a hacerlo frente a ustedes para que vean cómo es el trabajo del hombre acá. Hago una salida, una suspensión, cambio el peso del cuerpo y acomodo la cadera y el torso por el otro lado. Fíjense que yo voy en una contraposición acá. Esto me va a permitir que con esta mano, no utilizo esta, con esta mano, que es la cercana al eje de la mujer, haga un cambio de rotación hacia este lado. ¿Ven? En este momento hago una suspensión y voy a hacer un movimiento hacia adelante con pierna izquierda, pero en el mismo instante hago una rotación del torso hacia el otro lado. Esto permite hacer una contraenergía que recibe la mujer para poder hacer el voleo. Entonces, marco el voleo hacia atrás, cambio el peso del cuerpo, la mujer va a ir por delante, pero como está suspendida no puede pasar a un 8 adelante. Entonces, vuelvo a cambiar el peso del cuerpo hacia la derecha y hago una resolución al frente con izquierda hasta el cruce de la mujer. ¿Sí? Este pequeño vaivén o este pequeño movimiento de cambio de peso, hay un trabajo de doble pivot. Y fíjense que siempre la cadera no está al frente, siempre está colocado. El torso siempre en diagonal al frente. Es muy importante que el hombre tenga en cuenta que los movimientos terminan en la cadera. ¿Ven? Terminan en la cadera, no terminan de esta manera. Tengo que seguir rotando. Esto va a permitir un mayor equilibrio en el trabajo. Bueno, vamos a ver el trabajo de la mujer y el trabajo de coordinación del movimiento. Empecemos por la mujer. Sí, salida. La mujer siente inmediatamente que el hombre está por caminar del lado interno del abrazo, porque no hace la clásica salida larga hacia el lateral, es decir, su paso prácticamente es el mismo largo que el mío. Y enseguida siento su transición hacia la otra pierna, es decir, siento que cambia el peso. Entonces, en esta forma lo sigo con el torso hacia el otro lado, paso hacia atrás en mi línea, si no me cruzo ni me abro, y 8 para atrás profundo. Voy a la unión. Y acá me da la marca del voleo, que claramente para poder hacerlo en la milonga mantengan la pierna abajo. Entonces esto es un voleo abajo. Y junto, ahora lo que hago es cruzar como si fuera un adorno. Y vuelvo a pivotear, descruzo, cuando ya me encuentro lista para salir con el siguiente paso hacia atrás. Vamos a verlo nuevamente con unos detalles más. Salida. Siento el cambio del hombre. Paso atrás, 8 atrás. El impulso de pivot, recuerden, el hombre marca el pivot, pero luego es mi energía para poder hacer el pivot, es decir, no me agarro de él para pivotear.
este movimiento de rotación de la cadera es lo que logra hacer de que yo rote los pies. Entonces, cadera, pierna, cadera, pierna, cadera, pierna. Es decir, el movimiento de la cadera rota el pie de base y a su vez también lleva el movimiento de la pierna que hace el voleo. Para hacer el voleo, lo único que hago, una vez que completo el 8 para atrás, hago el movimiento de la cadera y busco esta posición donde la rodilla está en el hueco popliteo de la rodilla de base, ¿sí? La rodilla de base está flexionada, la pierna de atrás está tocando con el dedo gordo el piso, vuelvo a la unión, hago el pivot, acá yo busco el cruce como adorno, si en vez de un voleo adelante, y vuelvo a pivotear, descruzo mientras estoy pivoteando para luego salir y seguir con mi paso hacia atrás. Cuando coordinamos este movimiento con el hombre, cuando lo coordinamos con nuestra pareja, lo que sucede es que no siempre vamos a estar en el contacto central del abrazo, es decir, no siempre voy a tener este contacto con él, porque en este caso, en esta figura tengo sea un 8 para atrás profundo que un voleo, y el voleo requiere de mucho pivot, como vieron. Entonces, en esos momentos de transición donde tengo mucho pivot, para poder lograr a que la técnica de la mujer sea mejor y sea más segura para el cuerpo, el hombre debería, a través de su marca, dejar que la mujer deslice y cambie el punto de contacto del torso en su torso. Es decir, desde este punto de contacto voy a cambiar a este punto de contacto y regresar a este, en los momentos en que se requiere más pivot. Vamos a verlo, de hecho, en el movimiento con el abrazo cerrado. Entonces, salida. Acá ya hay un momento de transición en el torso, que es para que el hombre se pueda acomodar y encontrar más el espacio, ¿sí? Para caminar del lado interno. Y ahora, 8 para atrás, ven, el punto de conexión es este, voy a la unión, vuelvo al centro del punto de conexión y vuelvo al lateral en este momento que ustedes no están viendo, pero ahora este vuelve a ser el punto de conexión y luego resuelvo, vuelvo al punto original, ¿sí? Y ahí ya salimos y seguimos el movimiento. Entonces, recuerden que aunque estamos en abrazo cerrado, seguimos en abrazo cerrado, pero eso no quita que podamos deslizar el contacto del el punto de conexión que tenemos en el pecho, porque si no la mujer se ve como impedida en el movimiento. Quiero agregar algo. El abrazo del hombre debe ser siempre confortable, ¿sí? La mujer tiene que sentir una sensación de que está realmente contenida, abrazada, pero a la vez con seguridad. O sea, la marca debe ser precisa y segura, ¿sí? O sea, ¿por qué influye tanto la marcación en la mujer? ¿Qué factor en el cuerpo del hombre hace a que la mujer pueda sentirse cómoda en el abrazo? Son muchos factores. Número 1, el torso tiene que estar siempre proyectado al frente. Esto no significa que me esté cayendo sobre la mujer. No se confundan. El torso, una vez que se disocia de la cadera, disociar significa que proyecta. Ahora, ¿cuánto? Lo límite. Yo tengo un límite en esa proyección. Ese es el momento donde la mujer tiene el contacto. Ahora, el punto de contacto para mí es este. Pero este punto de contacto puede variar de este lado o el centro, ¿ven? De este lado o de este lado. Es muy importante que tengan en cuenta esto. Ahora, la presión de la mano sobre la espalda de la mujer. Yo no la puedo contener sobre mi torso todo el tiempo. ¿Por qué? En un caminar yo te diría que no habría tanto problema. Pero cuando necesitamos hacer cambio de direcciones, realmente es importante esta corrección que te decimos. Lo hacemos nuevamente en abrazo cerrado para que lo puedas ver, pero vamos a cambiar el ángulo para que puedas ver diferentes ángulos. La transición a ritmo de vals, este paso realmente es muy simple, siempre y cuando no sea un vals muy rápido. Todos los movimientos van a ser dados con el tiempo fuerte, es decir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora se los muestro. Ahora pensamos un segundito al tiempo del vals y comenzamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y seguimos. Como ven, es bien liso, todo sobre el tiempo fuerte.
elijan primero un vals más lento y luego vayan subiendo la velocidad. Bueno, llegamos al final, así que gracias nuevamente por estar con nosotros. Recordá de compartir el video con tus amigos y de hacer la donación para seguir con este proyecto de clases